Aparece otro oso en Nuevo León. Bueno, ya está volviendo más común este tipo de encuentros. Llevan 3 años que unos sacerdotes dan descuentos para pecados, 50% de descuento en pecados según los reportes. Obviamente esto con el Buen Fin y el Black Friday y toda esta onda. Se reporta un deslizamiento en Trinidad y Tobago. Esto habría afectado a algunas carreteras, dejándolas incomunicadas. Que alguien me explique qué está haciendo este aficionado árabe en Qatar 2022. Trae la selección de Estados Unidos, de México, y luego se cambia, creo, a la selección de Polonia, me parece. Bueno, vamos a la información internacional. Fíjense, ojo con este dato. Ucrania, ya hace un momento comentábamos que tuvo el visto bueno de Bélgica para que sea miembro de la OTAN, pero ahora surge información de que el ministro de Polonia y el de Lituania están subrayando que Ucrania debería pertenecer y adherirse hacia la OTAN. Según los primeros ministros de Polonia y Lituania, Mateusz Morawiecki y así como Ingrida Simoniet, han firmado una declaración conjunta, y esto es para remarcar que Ucrania debe pertenecer a la OTAN. Esta alianza atlántica, si llegara a Ucrania a pertenecer, sería imposible ya un ataque por parte de Rusia a ese país. Bueno, no imposible, pero poco probable, ya que pues toda la OTAN tendría que obligadamente participar directamente en el conflicto, ya no nada más enviando ayudas. Según en esta visita, la declaración conjunta de estos jefes de estados incluye la de intensificar en el seno de la OTAN la discusión sobre la adhesión de Ucrania, y esto acelera el proceso. Ojo con este tema, me imagino que habrá reacciones pronto de Rusia, de Vladimir Putin. Un estudiante del CONALEP, vean ustedes lo que hizo. Este estudiante hizo un automóvil para poder ir a estudiar. Utilizó reciclaje e incluso una lavadora para construir su propio auto. El joven estudiante del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP, empezó a ser reconocido por su creatividad y bueno, esta idea, asegura, empezó al ver videos aquí en YouTube. Dice, me salían muchos carritos y entonces empecé a pensar, puedo hacer uno. Conforme a los materiales que tenía en mi casa, lo formé. Mi papá me ayudó a ingeniar el carro y soldar algunas piezas y a pensar entre los dos cómo podía quedar mejor. Ahí está el automóvil yendo a su escuela o a su casa. El punto es que hasta el momento por lo menos no ha tenido problema con tránsito ni con policía. Bueno, bien por este tipo de emprendimientos, donde por cierto dice que gasta más o menos unos 100 pesos a la semana en gasolina. Más o menos la eficiencia de una motocicleta. En otros temas, Elon Musk se mete de lleno a la política, y es que asegura que va a apoyar al republicano DeSantis si decide competir contra Donald Trump. El propietario de la plataforma de Twitter, el multimillonario Elon Musk, ha dicho en estos días que apoyará al gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, si él decide presentarse en su candidatura a las primarias del Partido Republicano, compitiendo entonces con Trump. O sea, Elon Musk ha estado apoyando a republicanos, pero no ha estado apoyando directamente a Trump, según se puede observar. Hay una denuncia por un grupo de migrantes con destino a Florida, donde iban 50 niños. Ellos iban desde Haití. Llegaron a Florida en un velero, bueno, así que escapando básicamente de Haití, ante todos los riesgos que esto implica, y la Guardia Costera de Estados Unidos dijo que un barco llegó de Haití el viernes con migrantes a bordo. Las 190 personas, 89 hombres, 55 mujeres y 46 niños, fueron devueltos a Haití a bordo de un cutter Escanaba, donde la Guardia Costera el viernes por la tarde asegura que lo regresaron a su país. Vamos, estaban muy molestos por este suceso. La Guardia Costera dijo que había aproximadamente 200 personas en el barco, entre ellos haitianos que viajaban en el velero de madera en ruinas, y que los equipos de la Guardia Costera y las aduanas de protección fronteriza, que encontraron por primera vez el lunes por la mañana a 30 millas de Cayo Rodríguez, cerca de Cayo Largo, el barco había entrado en aguas territoriales estadounidenses durante la noche y se había inutilizado en el mar. Las tripulaciones federales rescataron a los 100 pasajeros, incluidos a los pequeñitos, a los bebés. Dice, esta noticia de la repatriación ha sido recibida con mucho enojo por parte de los activistas haitianos y de inmigración, que dicen que dado el empeoramiento de la crisis humanitaria y de seguridad de Haití, se habría dado, que se hubiera recibido al menos a estos 200 personas, y les parece obsceno, dice la directora ejecutiva de Sun Neighborhood Center en el norte de Miami. En este punto y momento, Estados Unidos ha estado hablando de cómo la República Dominicana no debería estar repatriando haitianos. Estados Unidos le dice a República Dominicana, no repatries a los haitianos que entran a tu territorio, y por otro lado no hacen lo mismo los estadounidenses. Este señor que estamos viendo es el ministro de Relaciones Exteriores de Bielorrusia, llamado Vladimir Makey. Ha fallecido de forma repentina a los 64 años, según ha reportado la misma Bielorrusia. Según detallan
el portavoz de Exteriores, Anatoly Glass, ha sido el encargado en confirmar la información de la muerte del ministro de Relaciones Exteriores, Vladimir Mackay. Él pues tuvo como servicio en la última ocasión ir a Armenia. De momento, pues simplemente es lo que han dicho, no se sabe nada más, pero sí llama la atención. Es que ahorita todas las muertes de estos, así que élites políticas entre Rusia y Bielorrusia y toda esta región, pues obviamente ya todo se ve bien sospechoso, ¿verdad? Pero al final, pues bueno, pudo haber fallecido de forma o de causa natural. El punto es que sorprende el día de hoy. Ucrania logra reponer el servicio energético en Gerson, 2 semanas después de recuperar la ciudad de manos rusas. Esta vuelve a disponer de energía. Dice, primero serán abastecidas las infraestructuras esenciales y luego los particulares. El gobierno de Ucrania dice que aunque ya tiene o restablece el suministro eléctrico en la ciudad de Gerson, al sur del país, retomada el 11 de noviembre tras 8 meses de ocupación rusa. Dice, como prometimos, se ha conseguido en poco más de una semana. Escribe en Telegram el vicepresidente de la oficina presidencial ucraniana, Kirlo Timoshenko. Dice, en primer lugar, proporcionaremos electricidad a las infraestructuras esenciales de la ciudad e inmediatamente después lo haremos como con los consumidores particulares. Gerson, esta región, habría quedado con una infraestructura muy dañada. Recuperar y tener electricidad y suministros básicos como calefacción y agua potable será lo primero en hacer en estos momentos. Una excelente noticia para la gente que vive en esa región. El canciller alemán hace una dura crítica a Rusia, donde dice que el hambre no debe ser usada nunca como un arma. El canciller alemán asegura que va a aportar 15 millones de euros en un plan humanitario para transportar cereal ucraniano a países pobres en condición del Programa Mundial de Alimentos, el PMA de la ONU. Hoy afirmamos unidos que el hambre no debe ser usado como un arma, afirma el canciller, que recordó que la hambruna provocada deliberadamente como Stalin mató a 3.3 millones de hombres, mujeres y niños ucranianos. Y es una crítica por lo que está pasando con Vladimir Putin, tener una guerra en una zona donde construye o genera gran parte de los alimentos para África y otras partes del mundo, está generando ya problemas de falta de suministros de alimentos en países que de por sí están al borde de la hambruna. Bueno, en estos momentos 2022 ha sido durísimo, 2023 posiblemente sea aún peor. Veremos cómo se arregla esto y esperemos que pronto se acabe este conflicto que no tiene sentido y que está generando problemas en todo el mundo. El régimen de Maduro, de Nicolás Maduro en Venezuela, y la oposición venezolana han alcanzado un acuerdo parcial en México para reforzar los servicios básicos. Según el pacto, permite el uso de recursos congelados en el exterior para mejorar la salud, la educación y la infraestructura, entre otros aspectos básicos de los venezolanos. El dinero va a ser administrado por las agencias de la ONU y no por la dictadura de Nicolás Maduro. O sea, dice, y es un tema muy interesante, esto está haciendo aquí en México, por cierto, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y el jefe de la delegación de la oposición venezolana, Gerardo Baidé Pérez, el representante de Noruega, Dag Nylander, y el representante de la Asamblea Nacional del Régimen de Venezuela, Jorge Rodríguez, en la Ciudad de México, han estado en esas conversaciones y han llegado a ese acuerdo. El pacto constituye una mesa nacional de atención social, establece un fondo fiduciario para apoyar las medidas de protección social que serán administradas por la ONU en Venezuela y un mecanismo de seguimiento y de verificación ante esta situación. El acuerdo incluye la inyección de recursos al Estado de Venezuela congelados en el exterior, que también serán administrados por las agencias de la misma ONU y no por el gobierno de Venezuela, un tema que da mucha confianza y que pues esas ayudas serán muy benéficas, esperemos, para la población venezolana. En otro tema, también hablando de ayudas internacionales, China ha donado $100 millones a Cuba. China dona esto en contexto de la visita que tuvo Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, a China, al país asiático. El viceprimer ministro cubano Alejandro Gil aseguró que el monto se utilizará en prioridades de Cuba. Dice la declaración a la prensa cubana que cubrió la gira de Díaz-Canel y 6 de sus ministros por China, Rusia, Argelia y Turquía. Adelantó que se firmaron 2 instrumentos jurídicos. El acuerdo sobre energía y deuda con China, dice, otros acuerdos fueron avanzar en el financiamiento en el parque eólico de la Herradura en el oriente y en el parque solar fotovoltaico de más de 100 megavatios, habría dicho. Vamos a ir acercando posiciones en función de que podamos encontrar fórmulas mutuamente aceptables para el ordenamiento y la reestructuración de deudas. Esto, pues bueno, es un tema que es importante para Cuba. Están tratando de encontrar todos los acuerdos donde haya posibilidades para mejorar pero muy mala infraestructura que tienen el tema energéticos, entre otras cosas. Ya veremos cómo va
cómo va este avance y qué reacciones hay por parte de otros países. Estados Unidos había intentado acercarse con Cuba recientemente, pero con las declaraciones que dio el presidente cubano en Rusia, creo que no va a ser muy bien visto para los estadounidenses, que por cierto, unas semanas antes Cuba estaba pidiéndole prestado a Estados Unidos y bueno, pues creo yo que se va a enfriar otra vez más la relación.